Buenos días, Armando Joale, secretario de ANSAFE. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en los últimos días ha habido novedades con respecto a la vuelta a clase y hay una oposición bastante firme de ANSAFE con respecto a la necesidad de que las escuelas estén habilitadas, que ha habido un apresuramiento en la decisión de volver al aula ya sobre fin de año. Yo quisiera que usted nos contara un poco cuál es la posición de ANSAFE y cuál es la mirada que tienen con respecto a esta decisión del Ministerio de Educación de la provincia. Exactamente, en realidad, decisión del Ministerio de la Provincia es bastante ambigua porque deja en manos de cada institución la posibilidad de tomar la decisión definitiva de habilitar los establecimientos para lo de los alumnos. Nosotros entendemos que esa responsabilidad no puede ser asumida por los directores, especialmente cuando sabemos que no reúnen todos los establecimientos las condiciones de sanidad necesarias para llevar adelante esta tarea. Entendemos que, hubo reuniones entre directores y supervisores donde se ha hecho un diagnóstico de los materiales de los cuales se disponen y se consideró que no estaban las condiciones necesarias para poder garantizar la salud de los alumnos ni de los docentes. Entonces, la decisión es seguir trabajando como se estaba haciendo a través de lo virtual y en el caso de tener que convocar a algunos chicos, a algunos alumnos, especialmente porque no han podido conectarse durante todo este tiempo, cada escuela lo hace con la misma metodología que lo vino haciendo durante la pandemia. El Ministerio evidentemente se ha apresurado en esto porque no pudo garantizar las condiciones para llevar adelante una vuelta de inicio. Y después, otra cuestión que me parece importante poder remarcar, tiene que ver con la responsabilidad. Acá quiero diferenciar las instituciones privadas de las públicas. En las instituciones privadas, el responsable de llevar adelante y habilitar los edificios es el dueño de los edificios. En este caso, cada propietario será responsable de las decisiones que toma siempre que tenga la capacidad de respetar los protocolos vigentes. En el caso de lo público, claro, el dueño en este caso es el Ministerio de Educación, que nosotros entendemos no ha podido garantizar las condiciones exigidas por los protocolos, y nosotros también pensamos que no puede exigirse al director asumir esa responsabilidad porque no ha habido revisión de la parte del área de salud del Ministerio que se haya hecho presente en las escuelas para verificar si las condiciones de los edificios respetan lo exigido por los protocolos. Así las cosas, la decisión que se ha tomado del gremio es no colaborar con esta apertura apresurada de las clases. ¿Ustedes consideran que está bien la decisión de comenzar la actividad escolar en febrero, cerrar la unidad pedagógica sobre mitad de marzo y enseguida comenzar con el próximo año? Mirá, ¿cómo te podría decir? En principio, hay que tener en claro que lo que se intentó hacer no está referido al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es fortalecer el vínculo afectivo con los alumnos. Lo segundo es que este año ha sido muy dispar. Hay alumnos que no han podido conectarse durante mucho tiempo. Tenemos que comenzar a comprender que el proceso de enseñanza no llevó el ritmo normal. Exacto. Y que va a haber creencias en las posibilidades de adquisición del conocimiento de los chicos. Con esta situación, el Ministerio decidió prolongar el ciclo lectivo hasta marzo, siempre que, esto va a ser posible, siempre que las condiciones sanitarias mejoren de acá a esa fecha. Creo que lo ha hecho justamente para poder dar más tiempo a fin de poder obtener los datos necesarios para poder evaluar y calificar y promover a los alumnos. De alguna manera, es hora de preservar el poco recurso que se ha tenido respecto del tiempo, prolongar el periodo de calificación y de promoción. Pero claro,
en cierto sentido, también es reprochable al Ministerio que los alumnos que no han podido sostener la comunicación con las escuelas ha sido debido a que el Estado no garantizó ni la provisión de conectividad a través de Internet, ni la provisión de los dispositivos necesarios para poder hacer esto. Hay hogares donde a veces se dispone de una sola computadora que no la puede tener el alumno todo el tiempo para poder hacer las tareas o las actividades que el docente les da. Hay docentes que no tienen conectividad, que agotan los planes de datos de su celular. También el celular no es un dispositivo adaptado para poder llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se requiere una computadora de escritorio que tiene otras exigencias económicas y por allí no está disponible para todo el mundo. Entonces, en este combo, la pandemia lo que ha hecho lamentablemente es profundizar las diferencias sociales, y en aquellos lugares donde las cosas se han podido medianamente llevar adelante ha sido, por supuesto, por el esfuerzo de los maestros que se han acercado al domicilio de los chicos, que han tratado de todas las maneras posibles de sostener el vínculo, pero como siempre decimos nosotros, en muchas cosas el gran ausente es el Estado. Ahora la sociedad, Armando, por ahí está reclamando la vuelta al aula, la necesidad de que los niños adolescentes vuelvan al aula, pero también está el reclamo muy genuino de parte de la docencia con respecto a lo que usted decía. Primero, las condiciones sanitarias, y en este último tiempo la falta de conectividad y de muchos docentes, tal vez en nuestra región no se nota, pero en otros lugares de la provincia o de la Argentina hay docentes que no tienen ese acceso a la tecnología y también a la conectividad para estar atentos a los alumnos. O sea que un poco la balanza se inclina una vez para el lado de los alumnos y otra para el lado de los docentes, en ese quiebre que no ha tenido una continuidad. Pero en ese análisis de la virtualidad, de dar la clase, de las horas en la casa, también escuchamos las voces de la sociedad o de un sector de la sociedad que está pidiendo la necesidad de volver. Vemos algunos padres que mandan notas, vemos algunas manifestaciones donde se pide la vuelta al aula. ¿Cómo encuadramos todo eso, Armando, en un análisis que nos permita tener claridad meridiana en este tema? Bueno, acá otra vez la exigencia es hacia el Estado, nacional y provincial fundamentalmente, que es aquel que tiene que realizar las políticas necesarias para poder equilibrar las diferencias sociales y económicas que hay entre los sectores sociales. La misma fractura que se da a nivel de alumnado, donde hay niños y adolescentes que tienen acceso a la conectividad, por otro lado también se reproduce en la docencia. Hay docentes acceso a la conectividad y hay otros que no, incluso dentro de la Argentina. No es lo mismo vivir en Buenos Aires, en las grandes urbes, que vivir en nuestra zona. Las diferencias de conexión son muy grandes y en este aspecto no se ha hecho ningún esfuerzo para enfrentar lo que la pandemia vino a aislar y a romper, que es el vínculo social. Y por supuesto los padres, yo creo que tienen todo el derecho del mundo, igual que nosotros, de poder peticionar frente a las autoridades y de pedir que lo que entienden son sus derechos, y bueno, y otra vez ahí el lugar del Estado es el responsable de satisfacer estas demandas, especialmente porque todos pagamos impuestos, y eso debe volver a la sociedad en la forma educativa. Y entiendo también que justamente sé que muchos de los padres tienen razones. El vínculo presencial es absolutamente irreemplazable, absolutamente irreemplazable. Eso no es forma de socializar a la primera infancia, jardín de infantes, primeros grados de la educación primaria, si no es con la presencia del maestro, si no es en la institución escolar. Cualquier cosa que venga a suplir esto va a dejar en el camino muchos que va a ser difícil de recuperar más adelante. Para adolescentes y adultos la cosa puede cambiar un poco, pero ya te digo, la presencia del docente es irreemplazable
el contacto, la identificación que se produce, el vínculo pedagógico está hecho para que la transmisión del conocimiento sea presencial, y cualquier otra forma que asuma esto siempre va a ser como un deterioro de la calidad educativa. Entonces, creo que tenemos que ser pacientes, y esta es una opinión personal. Me parece que hasta que la vacuna no garantice volver a establecer los vínculos sociales como siempre se ha hecho, va a ser difícil volver a la presencialidad. La institución escolar tiene requisitos que no lo tienen ni los bares, ni los clubes, ni otras actividades que se han habilitado y que se habilitan en un momento donde la provincia no ha podido bajar todavía el nivel de contagio, lo cual hace que más riesgoso el intento de volver. Pero bueno, creo que hay que tener paciencia y hay que exigir al Estado que vuelva a recuperar y a fortalecer los vínculos sociales que el COVID vino a detener. Bien, para cerrar esta conversación, tenemos también que indicar que a todo esto que hemos hablado se cruza el aspecto económico, se cruza la remuneración del docente, las horas no reconocidas, los reclamos de los docentes reemplazantes que han quedado en el camino, la paritaria, esa suma que no se incorpora al sueldo final, que es una lucha permanente para la futura jubilación. Quería dejar el tema más ríspido para el final, ¿no? Porque también tiene mucho que ver esto. Totalmente. Uno ha hecho un esfuerzo por sostener el vínculo pedagógico y lo que ha recibido de parte del Estado es una bofetada, especialmente porque es el responsable de pagar cifras, como se dice vulgarmente, en blanco, remunerativas, que aporten a la caja de jubilaciones y a la obra social lo que corresponde aportar, y no como han hecho en este tiempo. Es una vergüenza que el Estado ofrezca esas cosas, validando toda la economía en negro, porque esto es lo que ocurre cuando el Estado hace esto, y se la agarra con nosotros, con los docentes. Han quedado muchas cosas pendientes. Lo que mencioné antes respecto de los bonos que estamos cobrando en negro, la deuda de una paritaria, de una reapertura de paritaria que debe ocurrir ahora en diciembre, especialmente teniendo en cuenta que otros gremios han podido obtener aumentos y en algunos casos muy superiores a lo que nos han dado a nosotros. Así que si no hay alguna posibilidad de arreglar esto, estamos terminando mal el año y creo que lo vamos a empezar peor, porque las declaraciones de la ministra Cantero han ido en el sentido de pensar que vamos a trabajar el tema salarial en el 2021, desperdiciando el tiempo que tenemos en este momento para poder conversar esto, y la actitud no ha sido generosa de ninguna forma. Fíjate, el otro día, ayer, sin ir más lejos, tuvimos una reunión con el CIAPOS de acá de la zona sur de Rosario, planteándole muchas cuestiones, y la conclusión que le transmitimos es que este efecto es el efecto concreto de que no ingresan aportes a la obra social porque a nosotros nos aumentan el sueldo. Y el efecto que tiene, justamente, tenemos que pagar más coseguros, están los prestadores pidiendo plus y revalidando sus precios y sus valores, y la obra social queda encajonada en una situación cuya única salida es blanquear las sumas en negro que los empleados estatales estamos recibiendo. Es realmente que el Estado pague de esa forma cuando le exige al resto de la sociedad otra cosa. Armando, le agradezco mucho la comunicación. Es la primera y espero que no sea la última, porque el tema educativo es muy importante y es bueno tener siempre la voz de ANSAFE para conocer cómo se avanza sobre esto y cómo va a terminar el año y cómo va a comenzar el próximo, ¿no? En esta continuidad producto de la pandemia que ha modificado absolutamente todo. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos y les dejo un abrazo. Muy bien, que tenga buen día.